Y es aquí cuando pasa uno de los más grandes enigmas de la televisión a nivel mundial. Ajá. Transmitió un mensaje extraño que aseguraba provenir de un representante extraterrestre llamado Brilon. El caso, hasta el día de hoy, aún con la tecnología y aún con todo, pues ya con los años que han pasado, ha sido prácticamente imposible de detectar a los responsables. Y es que de ahí se empiezan a alimentar las teorías de que no era cualquiera el que lo hizo. Exacto. Estaba toda la crueldad disfrazada de un entretenimiento muy exagerado. Son cosas que ya no deberíamos de ver. O sea, que no deberíamos de ver nadie. Se le veía, por ejemplo, espiando personas, corriendo por parques abandonados, haciendo ruidos extraños o simplemente mirando fijamente a la cámara sin razón alguna. Incluso hablan de uno que otro caso de personas que pasando la intervención, pasando el show, acabaron con sus propias vidas. Totalmente extraña, bizarra y puedo decir que perturbadora sí lo es. Es que lo que sugiere eso entonces es que aquellas personas que quieren hacer ese experimento no provienen del país. Exacto. Sino que hay algo más arriba que está haciendo ese experimento. ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro Iceberg más. Otro contigo. Iceberg más, sí, señor. Hoy he de decirle a la gente que estuvimos diseñando dos icebergs. Así distintos. es. Fue un día muy especial por eso, porque estábamos sentados platicando acerca de hechos muy, muy concretos y muy oscuros. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que hemos abandonado, pero que nos encanta. Uy, sí. Yo fíjate, muchos años de mi infancia, mi mamá decía que a mí me había criado la televisión, güey. ¿Sí? Yo, mamá, no estás presumiendo eso. No es de presumir, no es algo de presumir. Pero sí, como lo dijiste, hoy vamos a hablar del iceberg de los misterios de la televisión. Y no solamente, pues, vamos a abordar como la televisión en cierta región del mundo o en nuestro país. Vamos a hablar en general este tema. Puede ser que a veces se incline un poco más hacia un país, hacia una región. Pero no se trata de eso, sino más bien de este fenómeno tan extraño que es la televisión. La caja mágica. Una caja mágica llena de muchos misterios y hechos y casos concretos que vamos a hablar en este iceberg. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este mismo. Y bueno, si son nuevos o nuevas en este canal, los invitamos a que se suscriban. Que si estás escuchando en Spotify, síguenos por allá. Y en todas las redes sociales estamos como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y el buen Mikey Mike es atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Aquí van a aparecer todas las redes. Muchas gracias a todas las personas que van llegando. De verdad, hemos visto un gran recibimiento de este formato y nada más que agradecerles. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, comencemos con este iceberg porque se va a poner muy bueno. Venga. Vamos con el nivel 1 de este iceberg. En el nivel 1 yo traigo algo que sé que a muchos les va a sonar un poquito el tema, pero a muchos otros no les suena. A lo mejor han visto el rostro de este personaje que voy a mostrarles. Y bueno, es el incidente de Max Headroom. Esto pasó en 1987. Max Headroom en los 80s era un personaje prácticamente que era de culto. Era una figura digitalmente estilizada interpretada por un actor llamado Matt Freewell que está presentada como un tipo de anfitrión de inteligencia artificial que era como muy satírico, como muy así, pues digamos que irreverente de cierta forma. Y era muy famoso por su tartamudeo como tipo electrónico y una estética al estilo cyberpunk. Apareció en diversos comerciales, en series, en noticieros, todo proyectando como una imagen futurista. Esta era la esencia de este, digamos que personaje. Como que no se espera, o sea, como que no se pensaba que fuera una persona real, pues. Era la idea, ¿no? Era como la idea, sin embargo, pues era obvio que iba a ser un... No existía la tecnología de hoy en día, ¿no? Entonces sí era un actor.
Pero bueno, el 22 de noviembre de 1987, esta imagen de este presentador o este personaje de la televisión fue pues robada y de alguna manera distorsionada y corrupta en vivo ante miles de televidentes en Chicago. A la vez, sí. Y es aquí cuando pasa uno de los más grandes enigmas de la televisión a nivel mundial. Ajá, sí. Bueno, esto se derivó en diversos, digámosles, ataques que, bueno, la noche del domingo 22 de noviembre de 1987, el canal local WGN-TV transmitía un noticiero deportivo como cualquier otro día. El presentador, Dan Roan, narraba los resultados de un partido de los Chicago Bears cuando de pronto la señal es interrumpida. Durante aproximadamente 25 segundos se dice que pasó esto, la pantalla se tornó negra y luego apareció una figura frente a todos que vestía un traje negro, llevaba unos lentes oscuros y una máscara de Max Headroom. La figura no emitió ningún sonido, solo observaba pues, a la audiencia con este rostro moviéndose erráticamente, acompañado como que con un zumbido metálico. WGN logró restablecer la señal rápidamente y al cambiar a una fuente de transmisión de la torre lograron hacer este hallazgo de quitarlo, pues. quitarlo. Y aunque fue breve, el incidente fue muy extraño. La gente se preguntó qué acaba de pasar. O sea, parece que algo interrumpió la señal, parece que algo se metió. Pero bueno, la cosa se quedó ahí en aquel momento. Pero hubo un segundo ataque. En el canal 11 de WTTW, que esto pasó más o menos 2 horas después. Más tarde, esa misma noche, a las 11:15 p.m., este canal transmitía un episodio de la serie de Doctor Who. Sin previo aviso, la señal volvió a ser interrumpida, pero esta vez duró más de 90 segundos. Y lo más extraño fue que fue aún más perturbadora la imagen que mostró. Apareció nuevamente la figura de Max Headroom, pero ahora con una voz distorsionada. Hizo comentarios erráticos y sin sentido, mezclando referencias de Coca-Cola, frases extrañas y burlas hacia los presentadores de canales locales. Gritó frases distintas que no tenían sentido y mostró un guante de goma aludiendo a Michael Jackson. En un momento se bajó los pantalones y fue azotado con una paleta por una mujer vestida de mucama, mientras gritaba cosas también. Ok. El audio estaba distorsionado como si hubiera sido transmitido desde un equipo casero rudimentario. Ya los analistas notaron que eso, pues, obviamente no era algo de la televisión, sino como que alguien metió esa señal ahí. El canal no tenía personal técnico suficiente en ese momento para contrarrestar este ataque que les habían hecho en la transmisión. Era un evidente ataque, sí. Finalmente la señal regresó a la serie Doctor Who, pero el daño ya estaba hecho. La gente estaba sumamente consternada por lo que acaba de ver. La Comisión Federal de Comunicaciones, de hecho, abrió una investigación de inmediato y se ofrecieron recompensas por información que tuviera que ver con este ataque que se había hecho en la televisión. Y a pesar de que hubo diversos esfuerzos, personas expertas en los temas de comunicación y transmisiones, nunca se identificaron los culpables de este hecho. El caso, hasta el día de hoy, aún con la tecnología y aún con todo, pues ya con los años que han pasado, ha sido prácticamente imposible de detectar a los responsables. No, yo creo que ya incluso ya no tienen ni vida, güey, a lo mejor. Pues fue hace 40 años. Probablemente no. Y de hecho, pues algunos analistas dijeron, bueno, tal vez el intruso utilizó un transmisor de microondas portátil, probablemente montado en un edificio alto o una colina que estaba cercana a las redes de transmisión donde se emitían esas televisoras. Tal vez emitió una señal más potente que la del canal oficial, logrando suplantar la transmisión sin necesidad de acceder al estudio. También, obviamente, para que esto sucediera, se dice que se tendría que tener y estoy seguro de eso, tendrías que tener un conocimiento técnico avanzado en tema de telecomunicaciones y bueno, en ese momento tener ese acceso era complejo. Tuviste que por lo menos haber tenido un contacto directo con estas tecnologías para saber realmente cómo funcionaban. Y es que de ahí se empiezan a alimentar las teorías de que no era cualquiera el que lo hizo. Exacto.
Exacto. Hubo muchas personas que hablaron de broma de expertos, como una de las grandes teorías, que se piensa que pudo haber sido que uno o más empleados de la estación, de las estaciones de televisión, se pusieran de acuerdo y crearan esa transmisión como manera de burla. Me hubieran dado con ellos, güey. Yo también pienso lo mismo. Uh-huh. Hay otra cuestión que también dicen que pudo haber sido una protesta contra los medios. Algunos dicen que fue como un acto de sátira o alguna crítica de control de los medios, usando la figura de este personaje, pues, que es totalmente disruptivo, ¿no? O sea, con mucho sentido. Y otros también dicen que pudo haber sido como un performance artístico. Una especie como de obra única en su especie. Que también, o sea, si lo pensamos realmente, creo que estas dos tienen bastante sentido. Y bueno, también surgieron las historias de los mensajes codificados y que, bueno, fue un mensaje de una élite o de algo más oculto. Pero al final yo creo que yo me iría por las dos opciones. De que Max Headroom en realidad fue como un tipo de burla mediática. Creo que puede ser un poco de las dos. Una protesta mezclado con un poco de performance de arte. Sí, llama mucho la atención. Yo creo que para ese entonces los que estaban al control de todos estos pues medios y todo, sí fue como una llamada de atención de que miren pues digamos que su seguridad está comprometida. Sí. Porque si hubo personas que pudieron acceder a eso, pues hay que dar con esa persona rápido porque quién sabe qué otra cosa puede hacer. Sí. Y de hecho, para mi nivel 1, yo te traigo también algo parecido que sucedió, pero 10 años antes, güey. El sábado 26 de noviembre de 1977, millones de británicos se encontraban viendo el noticiero nocturno, así como todos los días, en la cadena de Southern Television, una emisora regional afiliada ahí a la ITV, que transmitía desde el sur de Inglaterra. A las 5:10 p.m., mientras el presentador de noticias, Andrew Garner, leía una nota sobre asuntos políticos, así normal, la imagen del televisor comenzó a distorsionarse. Así. Y el audio fue repentinamente reemplazado por una voz grave y metálica. Durante casi 6 minutos, esta voz transmitió un mensaje extraño que aseguraba provenir de un representante extraterrestre llamado Brillon. Ajá. Brillon del Comando Galáctico de Ashtar. Ok. Fíjate, está muy raro. Y fíjate que se asocia mucho al Matt Headroom. Porque de hecho hay personas que dicen que fue el mismo. El mismo autor. El mismo personaje incluso, ¿eh? O sea, dicen que fue el mismo Brillon. Okay. Ahí te va. El audio que se escuchó no tenía música de fondo, ni interferencia, ni nada, ¿no? La voz era una voz clara, aunque robótica, pero clara. Era como sintética, sí, la voz, ¿no? La imagen de la transmisión original seguía emitiéndose. O sea, como que no se habían dado cuenta todavía que habían sido, que estaba algo sobrepuesto, digamos, ¿no? Y la emisora estaba con el noticiero normal. Pero la voz empezaba a hablar. Y esta voz dio un mensaje. ¿Quieres que te diga el mensaje? El mensaje decía: esta es la voz de Brillon, representante del Comando Galáctico Ashtar. Durante muchos años nos han visto como luces en el cielo. Venimos a advertirles sobre el destino de su raza y su mundo, para que puedan comunicar a sus semejantes el curso que deben tomar para evitar el desastre que amenaza su mundo y los seres de otros mundos alrededor suyo. No teman, busquen vivir en paz, dejen sus armas, el tiempo para el conflicto ha pasado. Su mundo está entrando en una nueva era de evolución. La raza humana debe mostrar que es digna de entrar en esta era. Okay. Ese era el mensaje, básicamente. En el 1977. Seamos conscientes de que esto realmente sí representa una proeza técnica muy grande.
Claro. Sobre todo si ya para el 87 Sí. era difícil, imagínense, para esto, pues, ¿no? Se cree que alguien utilizó un transmisor de muy alta potencia y lo dirigió hacia la antena. Bueno, Que fue intencionalmente dirigido hacia ajá. ese lugar. El tema es ese, pues, ¿no? Que alguien lo puso, que alguien se acercó y que alguien, pues, hackeó de alguna manera las antenas. La policía local recibió muchas llamadas alarmadas de los televidentes que habían visto esto. Que era mucho más, o sea, un tecnicismo mucho más análogo, pues en ese tiempo Ajá. La señal pues era análoga. Entonces, O sea, tú necesitabas conectar cosas. o poner o dirigir Ajá. la señal hacia algún lugar. No era así tan fácil como de que, el mic desde su casa. Un Ya. software que No pasaba te eso. ayuda a filtrarte. Estamos hablando de bombillas, cables, estamos hablando de... Cosas físicas. De cosas físicas, pues, ¿no? El caos no se hizo esperar, ¿no? Muchas personas empezaron a llamar a la televisora, algunos de los cuales pensaron que pues era un mensaje que era real y que ya fuera de sus casas había alienígenas y todo esto, pues, ¿no? Otros pensaron que se trataba de una broma o de una prueba militar. Esto de las pruebas militares va a tener mucho protagonismo en este iceberg, ¿eh? Porque, como estamos diciendo, este tipo de proezas requieren de una habilidad técnica muy grande. Entonces, la única opción que a veces nos queda quizás es la milicia, quien pueda hacer estas cosas. Entonces, mucha gente pensó que era una prueba militar y así. Por ejemplo, el Independent Broadcasting Authority, el IBA, que es el organismo regulador de todo esto, investigó el caso y nunca concluyó que la señal había sido privada de su libertad. Es la palabra con S, pero ya Sí. sabes, ¿no? Nunca se identificó al culpable ni nada. La ubicación exacta del transmisor pirata tampoco fue determinado y no hubo arrestos, ninguna persona se adjudicó el acto, ni nada. Primero me puse a buscar entonces quién es Brilon, ¿no? Ujú. Entonces, ¿quién es Brilon y qué es el comando de Ashtar? Bueno, el comando galáctico de Ashtar es un concepto que proviene de la literatura de los años 50 y 60 de aquellas personas que fueron contactadas. Ujú. Dentro de esos contactos de los 50 y 60 existía este concepto. Algo muy similar a lo que a lo mejor hoy conocemos como pleiadianos, que sabemos de dónde se supone que son, etcétera, ¿no? Claro. En ese entonces existía este comando galáctico de Ashtar, que de hecho ya hemos hablado un poquito de esto hace rato ya, pero de hecho vamos a poner aquí unas imágenes porque es muy claro, ¿no? La ilustración, muy famosa también. El supuesto líder de este comando se llamaba Ashtar Sheran. Y este ha sido citado por varios contactados como una figura extraterrestre que busca proteger a la Tierra de amenazas cósmicas y todo esto. Brilon era también uno de los nombres mencionados dentro de estos mismos mensajes. Entonces, como que Ashtar Sheran es igual a Brilon. Ahora sí que en el lore ufológico. Ajá, sí. De esos años, pues, ¿no? Otros han propuesto que el mensaje fue real y que se trató de un contacto auténtico, pues, ¿no? Después del evento, algunos periódicos cubrieron la historia, pero fue tratado como una curiosidad simplemente. No hubo realmente mucho interés o pánico. Otros medios simplemente lo ignoraron, no hubo una declaración oficial ni nada. Sin embargo, el impacto cultural fue tan fuerte que el caso sigue siendo mencionado en documentales, en libros, en foros ufológicos, como una de las pocas veces en que una inteligencia interrumpió un medio masivo de forma directa y con un mensaje filosófico. Algo muy similar a lo que mencionan los contactados que reciben mensajes así de cuidar el planeta, bla, 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 ¿no? Sí. Yo agregaría a estos impactos culturales este tema del Max Headroom. Ujú. Porque algunos mencionan que o es la misma persona, el mismo grupo, o una inspiración, pues, de este. Claro, como que eso, bueno, se supo que de alguna manera eso se pudo hacer años atrás. Ajá. Intentémoslo hacer como de otra manera que impacte más, tal vez Ajá. al público actual con este personaje que es tan famoso. Está muy loco ese, pero ahí quedó. O sea, realmente Sí. ahí quedó y por eso es el nivel 1. Curioso, ¿eh? Curioso. Que coincidimos un poco, pero bueno, con esto pasamos al nivel 2 de este iceberg. En el nivel 2, de hecho, te tengo
una cosa bastante curiosa. Es uno de mis misterios favoritos de la televisión. A ver. Porque también se conecta con un personaje, pero en este caso es un personaje que digamos que era un personaje con una intención de que fuera un personaje infantil, pero terminó no siendo tan así con el tiempo. Es el caso de Mr. Nosy Bonk. Uy. Todo pasa el 16 de julio de 1979, cuando se estrena en el Reino Unido un programa infantil llamado Jigsaw. Así como, sí, como el personaje de Saw, pues básicamente es la forma en como le titulan al programa. Esto fue emitido en el canal BBC 1. Su objetivo era, básicamente, como en muchos de los casos de los programas infantiles, estimular la mente de los niños a través de juegos, acertijos y segmentos educativos. Muy al estilo de Plaza Sésamo y estos, ¿no? Sí, un Barney, estas cosas. Exacto, estos programas. Obviamente que estos shows conllevan varios elementos. Número 1, usan muchísimos colores, personajes animados y presentadores que son amigables. La serie duró en aquel entonces 5 temporadas, ganando muchísima popularidad ante un público joven, especialmente por estas propuestas visuales que eran dinámicas para la época. Pero entre todos los personajes, uno de ellos se volvió muy legendario. Pero no por lo que tal vez pensarías que es por así como Barney. Como pues, Barney. Exacto. Que también Barney, bueno, Ojito, tiene lo suyo. Barney. Luego hablaremos de eso. Pero bueno, no fue tanto por este tema de lo que ofrecía el personaje, sino por lo incómodo que llegó a ser o lo incómodo que resultaba verlo. Como que a la gente le empezó a choquear un poco el personaje. Este personaje era Mr. Nosy Bonk. Mr. Nosy Bonk era un personaje que no tenía ninguna voz. Estaba vestido con un smoking blanco, unos guantes y llevaba una máscara rígida con una sonrisa grotescamente amplia en su rostro y una nariz que es básicamente una nariz fálica. O sea, no podemos decirlo de otra forma. Alargada, ya saben, ¿no? El comportamiento en la pantalla era muy errático, con movimientos como de espasmos y risas que estaban como muy extrañas. Los gestos eran muy, muy expresivos, pero muy como agresivos de repente. No era simpático. Pues. No, era como que no resultó ser tan simpático el personaje. Y como nunca hablaba, solo gesticulaba. Sí, está bien feo, güey. Solo gesticulaba las cosas así con silencio. Y la música de fondo era como tipo circense o estridente. Entonces imagínate, la verdad es que hoy en día hay muchas cosas, referencias de películas de terror que usan esos elementos para personajes. Los personajes que han sido populares en los últimos años de películas de terror así, tipo de estos, comparten esos elementos. Ajá, varias características de Mr. Nosy. Y a pesar de que, o sea, realmente si era un show infantil y no está enfocado en causar esto, los segmentos de Mr. Nosy Bonk rara vez tenían un mensaje educativo claro. Eso fue lo que empezó a llamar la atención también de muchos. Era como tonto nomás. Sí, eran como absurdos. Ah, ok. Era como el personaje absurdo. Se le veía, por ejemplo, aquí va a estar extraño, espiando personas, corriendo por parques abandonados, haciendo ruidos extraños o simplemente mirando fijamente a la cámara sin razón alguna. Muchos de los niños de la época y adultos redescubrieron los clips años después y describieron la figura como una figura con la que tenían pesadillas cuando eran niños. Como que muchos ya asociaban, pero no se hablaba del tema. No se acordaban, pues. Y sí, en aquella época la producción de Jigsaw era bastante relajada y experimental, lo cual permitía que los actores tuvieran esta libertad creativa, por lo cual es que el caso en Mr. Nosy Bonk es curioso y más oscuro de lo que parece, porque estas cosas que se veían no era una planeación específicamente de la producción, sino que el mismo actor aportaba estas visiones que tenía de su personaje. Según relatos del equipo, el actor que interpretaba originalmente a Mr. Nosy Bonk era una persona muy problemática. Se volvió bastante obsesivo con su personaje, pidiendo cada vez más control sobre sus segmentos. Quería escribir sus propios guiones en su totalidad, lo cual no era para nada habitual en todos los que interpretaban a los personajes. Su presencia en el set era muy incómoda
Era intenso, era brusco, era posesivo y era muy poco comunicativo. No sabían mucho de la vida de este señor. Su presencia era rara en sí. Muchos deliberadamente lo llegaron a evitar en el set y llegaron a evitar relacionarse personalmente Qué con él. loco, güey. Y con el tiempo se le permitió trabajar casi por separado. El equipo lo enviaba a grabar solo con un camarógrafo y luego intentaban rescatar lo más utilizable en la edición. Y a veces los productores simplemente cortaban lo más raro y metían como lo que funcionaba o entre comillas funcionaba. Y bueno, ahí quedó esta historia. Pero en 1983, un año antes de la cancelación del programa, el productor Cliff Doig tuvo suficiente con todo el tema, ¿no? Tras varios conflictos que hubo internos en el show, fue finalmente despedido bajo amenaza de acción legal. Y según Doig, fue uno de los días más tensos de su carrera. Irónicamente, quien tomó el papel de ese momento fue el propio Doig. Entonces, este creador del show, ¿no? Esta persona que lo hizo. Él interpretó a Mr. Nosybonk durante estos últimos episodios hasta su final, pero el actor original no se fue con las manos vacías, porque se dice que había unas pocas presentaciones nada más de este traje y se llevó consigo la máscara original y el traje blanco completo y desapareció por completo de los medios. A la bestia. No se hizo... Obviamente no hubo acción legal, no se supo... O sea, realmente no pasó mucho más con él. Tampoco era el gran programa así como... No. Y es aquí cuando pasa lo más raro, ¿no? En IMDb, la base de datos que conocemos para calificaciones de cine, bases de datos, de películas, etcétera, series de televisión, no figura el nombre del actor original. Por eso no sabemos exactamente su nombre. Está raro. No hay registros, no hay fotos, ni entrevistas. Ninguno de los productores recuerda su nombre claramente, porque era una persona que iba a pasar, o sea, que fue pasajera, fue un actor pasajero nada más. Incluso los registros de la BBC no hablan de su nombre, no se sabe, no tienen ese registro. Pareció ser como nada más, bueno, esta persona va a actuar aquí, va a estar aquí. Pero sí estuvo en varios de estos, ¿no? Y en varias temporadas estuvo. Sí. Curioso, pero no está. Y en los créditos, y así, no. No está. Este Mr. Nosybonk. Bonk es británico. Sí. Es que es bien británico, ¿verdad, güey? Sí. Es que el humor británico es muy extraño. Fíjate, hace unos días yo me puse a ver, no sé por qué, no me pregunten, pero me puse a ver Mr. Bean. ¿Te acuerdas de Mr. Bean? Claro, sí. ¿Te acuerdas del intro de Mr. Bean? No. Pero sí. ¿Cuál es el intro de Mr. Bean, güey? Es una calle británica, ¿sí? ¿No? Una calle inglesa de Londres. Una luz así, ¡pum! Cayendo. Sale y baja Mr. Bean, güey. Ok. Haciéndote entender que Mr. Bean... Fue abducido. No, al revés. Él es Ok, lo dejaron. Lo dejan. Y Ok. luego se para Mr. Bean, se limpia y como que se va para un Que lado. es un infiltrado. Sí, güey. Ok, yo no sabía, güey. No, tampoco sabía. Me acabo de acordar porque, fíjate, acabo de buscar aquí la foto a ver si la venden. La máscara esta de Mr. Nosybonk así en internet. Ajá. Y no me aparece. No, pues no. Estaría un gran disfraz de Halloween. Y es que también si lo piensas, hace muchas décadas que fue ese programa y no fue tan popular el personaje. No fue tan popular. Y bueno, a pesar de haber estado décadas en el olvido, ya en el 2008 aparecieron unos videos que es lo que reavivó el tema de Mr. Nosybonk en el mundo. Aparecieron en diversas fuentes, pero principalmente aquí en la plataforma de YouTube. Un personaje que era idéntico a Mr. Nosybonk. La claridad del video era buena, pero casera. Ok. O sea, es la misma máscara, totalmente la misma máscara. El cuerpo del actor mostraba claros signos de envejecimiento, pero los gestos, la altura y el lenguaje corporal eran inconfundibles. El personaje ahora se grababa solo y no había presentadores, productores ni equipos, solamente él en su propio mundo interpretando a Mr. Nosybonk como siempre quiso, de una manera totalmente extraña, bizarra y puedo decir que perturbadora sí lo es. Sí perturba porque no, como estábamos diciendo, no es
No es simpático, pues como que no es No. muy agradable que un ser así como este se acerque a los niños. Pues. No. Parecería incluso digno para una película slasher. Fíjate que sí sería buena idea, ¿eh? Hay que Pero hacerlo. muchos notaron que no se trataba exactamente de una recreación. Parecía ser como algo nuevo, algo distinto. No hay ningún tipo de mercancía que sea como de este personaje, como bien lo dijiste. Entonces, güey. es imposible realmente que alguien hubiera tomado el concepto original y lo hubiera como que le hubiera hecho como un tipo de rememoranza. Era él, güey. Era él. Era él. Es obvio, era él, es era obvio. él, sí. Y bueno, hasta el día de hoy, nadie ha podido confirmar la identidad del actor original. Su desaparición del registro oficial no tiene explicación clara. No hay testimonios públicos, ni entrevistas, ni nada, anécdotas post-show, nada. Y lo más extraño, sus videos en línea no tienen créditos tampoco y parecen autopublicados desde cuentas anónimas. Y algunos creen que era un actor independiente con algún historial de problemas mentales. Otros piensan que su obsesión con Mr. Nussbaum sobrepasó las cuestiones pues, de la mente y terminó yéndose a terrenos que nadie podría comprender porque es una persona con desorden. Y algunos incluso lo vinculan con historias ya más de creepypastas, ¿no? O sea, como alguien que su personaje lo consumió. O por ahí yo he visto como leyendas de que se encontraron por ahí un video de la Deep Web y cosas así de él. 1000 cosas se han dicho de Mr. Nussbaum. Y poco se sabe realmente y por eso... Sí es un personaje muy desagradable, ¿no? Sí. Está medio raro. Se ve que trae algo entre manos. Por eso yo lo traigo para este iceberg, porque considero Súper. que es uno de los más grandes misterios de la televisión. Yo te traigo para el nivel 2 algo que de verdad me daría muchísimo miedo que pasara hoy en día. Y sobre todo aquí en México, ¿no? Pero fíjate. Era la mañana del 13 de enero del 2018. No fue hace mucho tampoco. Era un sábado, aparentemente normal, en el paraíso tropical del Hawái. Ajá. Cuando de repente, a las 8 de la mañana, 8:07 minutos de la mañana, los teléfonos de las personas, los celulares, empezaron a recibir una notificación. Aquellas notificaciones de alarma del gobierno. ¿Te acuerdas en Ciudad de México cuando llega un sismo o algo así que te llega así inmediatamente? Uh-huh. Pues le llegó a todos en Hawái. Okay. El mensaje decía: alerta de emergencia. Amenaza de misil balístico en camino a Hawái. Busque refugio de inmediato. Esto no es un simulacro. No, pues... ¿Te imaginas, No, güey? es terror. En menos de un minuto, la histeria se apoderó de todo Hawái, de todo el archipiélago de Hawái. Todo el mundo, personas abandonaron sus autos, así tal cual, salieron corriendo. Corrieron a sótanos, a túneles, a estacionamientos subterráneos. Los padres metieron a sus hijos en bañeras, güey. O sea, fue un escándalo. Familias se abrazaron, lloraron, creyendo que sus vidas estaban a punto de terminar. El mundo entero observó estupefacto cómo durante 38 minutos, Hawái creyó que estaba bajo un ataque nuclear, güey. ¡Hala! ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el contexto? En este momento, las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte estaban en un punto muy delicado. Yo me acuerdo de esos días, del 2018. Apenas unos meses antes, en 2017, Kim Jong-un había probado varios misiles balísticos interconectales, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que estaban así como que, que le cayó muy cerquita a tal isla de la colonia británica. No me acuerdo, pero estaban en muchas noticias eso, pues, ¿no? Algunos de estos misiles llegaron a territorios estadounidenses, incluyendo Hawái. Entonces, ya la gente ya lo veía como algo posible. Eso en 2017. Claro. En 2018 fue cuando pasó esto. El señor presidente de esos años, que también era Donald Trump, así como hoy, había respondido con este tipo de... Estas frases que luego dice Donald Trump, ¿no? Que son... Sí. Él dijo: fuego y furia como el mundo nunca ha visto. Dijo Donald Trump.
meses antes de esto que pasó, pues, ¿no? Los mismos hablaban constantemente de una posible conflicto nuclear, pero eso nunca llegó a nada, ¿no? Bueno, en el Centro de Manejo de Emergencias de Hawái, el HIEMA, a las 8 de la mañana de ese mismo día se estaba realizando un simulacro rutinario en el sistema de alertas. Como cada turno se hacía, pues, ¿no? Los empleados escuchaban una grabación como parte de un ejercicio interno, donde una voz leía instrucciones simuladas y ellos operaban, ¿no? Pero esa mañana algo salió mal. Uno de los operadores, al recibir la grabación que decía claramente, esto es un simulacro, el vato escuchó mal o interpretó erróneamente el mensaje y en lugar de presionar el botón para hacer un simulacro interno, presionó el botón para una alerta real, güey. Wow. Esto activó automáticamente el sistema de notificación de emergencia de todos los teléfonos móviles, estaciones de radio, televisiones, todo. El mensaje fue distribuido a través de un sistema que se llama Sistema Wireless Emergency Alerts y Emergency Alert Systems. A diferencia de otras alertas que permiten cancelación inmediata o la edición, en este tipo de softwares no había un botón de deshacer. Incluso los administradores superiores no tenían la capacidad inmediata de contrarrestar la alerta, güey. Durante entonces esos 38 minutos estaban en pánico tratando de cancelar la alerta, pues. Pero pues... La Casa Blanca no reaccionó de inmediato. La FEMA, que es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, tampoco envió una corrección. Solo a las 8:45 AM se emitió un nuevo mensaje. There's no missiles threat or danger to the state of Hawaii. O sea, no había ningún peligro de un misil ni nada en el estado de Hawái. Y lo decía, repito, falsa alarma. Durante unos 38 minutos la reacción fue caótica, las escuelas cerraron, en redes sociales personas publicaban mensajes de despedida a sus familiares, algunos buscaron refugio en túneles de lava, o sea, ya ves que Hawái es un archipiélago conformado de actividad volcánica, pues hay muchas cuevas, ahí se metía la gente, güey. Hoteles evacuaron. Muchos empleados lloraban mientras cumplían con los protocolos de seguridad. Incluso algunos saltaron a pozos o zanjas creyendo que era un impacto inminente. Fue una experiencia colectiva traumática. Algo muy parecido, fíjate, me recordó a aquel programa de radio, ¿te acuerdas? La Guerra de los Mundos. En el que algo así pasó, que eso de sí era más bien como una broma, ¿no? Una teleradio. Sí, más que una broma. Este fue un error. Aunque parezca increíble, este hecho sigue siendo poco conocido por Estados Unidos, güey. Obviamente esto no... Bueno, y mucho menos por nosotros. Nosotros no supimos. O sea, nosotros supimos que sí había tensiones políticas entre Estados Unidos y Corea del Norte y que había... que estaban haciendo algunas pruebas de misiles, pero este evento realmente no fue muy conocido. Pero ha sido utilizado como un ejemplo en estudios de comportamiento humano ante el fin inminente de los tiempos. Sí. Es un caso moderno de que un simple error humano puede desatar el terror colectivo más primitivo, el miedo a ser aniquilados en cuestión de nada. Claro. Una locura, te imaginas. Claro, un apocalipsis. ¿Te imaginas? Ay, no. Yo espero que lo hayan castigado. Sí. Ese, no, despedido para mañana. Despedido. Pero bueno, con esto pasamos al nivel 3 de este iceberg. Venga. Porque se empieza a poner acá más densón. Sí. Hay algo que me agrada de este punto que te traigo para el nivel 3. Y es que han existido muchas leyendas urbanas y creepypastas alrededor de la televisión. Muchas. Sí, yo creo que... Sí. Cada cosa que pasa en la tele tiene su creepypasta. Sí, es curioso. De hecho, hay una que en concreto se habla, una que se llama Candle Cove, que también... Esa es una creepypasta. O sea, estas son historias que son fabricadas en internet, que están conectadas con ciertas leyendas urbanas de programas supuestamente que existían en la tele antigua. Pero bueno, digamos que algunos la han calificado como creepypasta, pero otros la han defendido como un hecho real. Y yo creo que esta podría entrar como una leyenda urbana.
Y eso es lo que me gusta. Porque me gusta cuando las cosas se empiezan a mezclar con la realidad. A ver, échatela. Bueno, este es el caso del show M. Pasó que hay una historia que está enterrada en recuerdos de los años 70. Aparentemente sin ningún registro, sin episodios que estén como ahí conservados aire, en algún tipo de plataforma o algo así. Solo hay un testigo anónimo que relató todo con muchísimo detalle. Esta historia ha sido conocida solamente como el caso del show M. Según lo que se dice, es lo siguiente. El nombre real del programa era News Reviews Show, un programa que era transmitido por CBS durante los años 1972 y 1977. Este era un espacio infantil de media hora más o menos que mezclaba noticias, educación, concursos, personajes disfrazados. Un poco al estilo de aquí en Latinoamérica que fue 31 minutos, puede ser algo así. Sí, o también me lo estoy imaginando como Plaza Sésamo. Puede ser también un poco como Plaza Sésamo. Una producción que, según se menciona, era algo modesto. No era algo como que la gran producción, el gran show. Pero fue popular en su época y tenía una sección de fans. O sea, realmente sí había personas, o sea, había niños que les gustaba muchísimo. Sí. Y empezó a aparecer en revistas juveniles de la época. Fue en una de esas publicaciones donde comenzó todo el tema. Un día, la hermana de esta persona que cuenta la historia, de entonces 9 años, encontró en una revista un concurso oficial del show. Bueno, quien respondiera supuestamente de forma correcta a todas las preguntas sobre el programa, podría ganar un viaje directamente al lugar más feliz de todo el mundo, a Disneyland. A Disneylandia. Y bueno, ya le toca su iceberg a Disney, ¿eh? También, sí, ya también. Le toca su iceberg. También se dice que podría ganar una tarjeta oficial como miembro del club del show. O sea, directamente que vas a pertenecer como al crew o algo así, ¿no? Él, su hermana y su mejor amiga se reunieron en el suelo de su casa, emocionados para llenar los formularios. Ay. La hermana estaba como muy emocionada y estaba liderando pues estas encuestas, hasta diciéndoles, no, pues esto es así, hay que contestar esto porque esto es así. Bueno, los tres enviaron sus sobres con respuestas diferentes para ver si alguno de ellos ganaba, intentando pues hacer como medio trampa porque estaban ayudándose. Y durante semanas no recibieron ningún tipo de respuesta. Pasaron los meses. El niño y su hermana perdieron el interés por el tema y dijeron, bueno, pues ya, pues ya no nos hablaron, creo que igual no ganamos, ¿no? Pero su mejor amiga seguía muy atenta al buzón cada viernes, porque era cuando llegaba a pasar el buzón. Hasta que en una primavera la espera terminó. Un sobre llegó a la casa. Dentro venía un panfleto del show, una carta de bienvenida y una tarjeta con su nombre que decía miembro oficial del club del show M. La tarjeta era simple, pero pues realmente sí parecía ser algo original de la producción. Y días después, la mejor amiga de este chico que cuenta la historia, pues recibe la misma carta en su casa. Y desde entonces todos los viernes llegaban sobres nuevos con contenido infantil, biografías de personajes del show, chistes, trivias, datos curiosos, dibujos. Todo parecía algo pues totalmente auténtico. O sea, realmente sí. Pues sí, ganaron y tienen ahí la... Y bueno, la emoción se renovó, se sentían parte de algo muy importante hasta que llegó el último sobre. En él se anunciaba que el autobús del show M visitaría su ciudad el siguiente domingo. Estaría en el estacionamiento de un centro comercial local. Los personajes iban a estar ahí para tomarse fotos con los niños, entregar regalos y premiar a algunos con tarjetas de estas de miembros de élite del club. Bueno, el niño, su hermana y su mejor amiga, pues obviamente estaban muy emocionados porque eran muy fans. Y dijeron, bueno, la amiga preparó tarjetas de estudio con toda la información de los sobres por si hacían algún concurso o algo. Era el día más esperado de la vida de estos chicos. El domingo, ya en ese domingo, era muchísima emoción la que tenían. El niño y su amiga estaban listos desde temprano. La hermana que había dormido afuera tardó en llegar. Los padres no querían que el niño fuera sin ella.
la amiga de este chico pues fue antes acompañada por su madre, pero para no perderse en el evento. 2 horas después finalmente salieron, pero al llegar al centro comercial ya era tarde. El estacionamiento estaba casi vacío, solo quedaban algunos padres discutiendo entre sí y varias patrullas de policía estacionadas en la periferia. La madre de la amiga que sí llegó antes estaba ahí llorando. Contó que el autobús había llegado y los personajes pues sí se bajaron a saludar a los niños. Uno de los personajes, que obviamente eran personas disfrazadas, Era el conejo, ¿no? Creo que sí. ahorita vamos a eso, explicó que grabarían un segmento para el show y que los niños podían subir al autobús para ir al estudio donde serían filmados. Algunos padres pues desconfiaron y decidieron no dejar que sus hijos fueran, pero otros dijeron pues que qué emoción que sus hijos fueran estrellas o algo, ¿no? Entonces los dejaron ir. Uno de esos niños era la mejor amiga de este chico que cuenta la historia. Al día siguiente, con el estómago revuelto, el niño se sentó frente al televisor esperando ver el show, porque pues hasta ese momento no sabían si todo había sido auténtico, ¿no? Pero algo estaba mal. No hubo música de apertura. En pantalla un personaje del show aparece solo en un fondo negro, mira a la cámara y dice: niños, por favor, llamen a sus padres, este mensaje es para ellos. El personaje dijo sin rodeos: nunca existió un concurso en revistas, nunca hubo tarjetas de membresía, el show no estaba afiliado a ningún club ni a ninguna visitas de autobuses a ciudades. La transmisión terminó sin créditos, sin anuncios y sin explicación. Pasaron meses sin respuestas hasta que un día los padres de la niña reciben un sobre y en su interior una tarjeta dorada, idéntica a la que les habían prometido. Un rollo de película que se les llama Super 8, que son films básicamente, bueno, son unas cámaras que son como las antiguas. En el video, según testigos, se veía a la niña esta desaparecida y a otros niños tomados de la mano de un personaje del show. Ella, sonriente, miraba a la cámara y decía: hola mamá, hola papá, me gusta mucho este lugar, ojalá ustedes pudieran estar aquí, lamento que los otros no vinieran, estoy segura que les habría encantado. Y bueno, el show New Review Show nunca volvió a emitirse. No hay grabaciones oficiales ni ningún tipo de material que avale la existencia, y la historia fue olvidada y desestimada como una creepypasta o algo, pero la tarjeta dorada y la cinta sí existen. Una foto filtrada del programa circula en los foros, pero bueno, la autenticidad de esta misma se discute y el autobús, el disfraz, el engaño nunca fueron desmitificados. Y esto es lo único que tenemos del show M, con esta mítica imagen que nos dejaron, pues. Es que qué fácil debió haber sido, ¿verdad? Para ellos. Así como aprovecharse, pues, de eso, Yo no creo que hayan sido los del programa. No. Yo creo que sí, si esto pasó, definitivamente fue un engaño. Sí. No sé si, y lo hemos dicho en ocasiones aquí en el programa, que una vez pasó algo aquí en nuestra ciudad de un supuesto show de Disney sobre hielo que iba a pasar aquí donde somos nosotros. Que se supo y se destapó con el tiempo que muchas personas compraron el boleto y lo anunciaban en la televisión local y te ponían las imágenes de los personajes en el hielo y todo. Y bueno, todos estaban muy emocionados porque venía pues esta gran compañía con un espectáculo que no se había visto antes, ¿no? En esta ciudad. En esta ciudad que es, bueno, olvidada por Dios. Y de repente pasan los meses y los periódicos mostraban la gran estafa de esta supuesta compañía ficticia. Sí. ¿Qué tan difícil es que estas cosas pasen? Sí, hace poquito también pasó algo así de una fábrica de Willy Wonka que iba a hacer un recorrido y lo que resultó siendo fue una alberquita de esas así inflables con pelotitas por allá y no sé qué por acá. O sea, ¿sí? Bien feo. Pues es que sí pasan esas cosas, ¿no? Pero
El engaño mediático es duro. Y creo yo que también en estos casos, pues, donde están involucrados como personajes infantiles, se pone mucho más delicado el tema. Porque involucras mentes muy fáciles de moldear y muy fáciles de convencer, que son los que convencen a los padres de hacer las cosas. Es que es bien fácil realmente, ¿no? O sea, hay unos personajes que existen aquí en el norte, que nosotros no somos de ese lugar, ¿no? Estos que te digo son de Monterrey, pero igual pues venden las botargas y todo, pues. Y aquí en Hermosillo, pues de repente se ponen en la catedral así a que te tomes fotos con ellos, no sé qué, ¿no? Y una vez llevamos a un sobrino mío y era su mayor así, ¿no? De que, wow, voy a tomar una foto con este personaje. Tal personaje. Y nos reímos mucho todos porque pues los niños son muy inocentes. El sujeto que estaba dentro de la botarga, al parecer había tenido una noche muy desenfrenada o algo así, pero despedía un olor muy fuerte. Y mi sobrinito, pobrecito, pues se acercó y se tomó la foto y todos, pues como uno como adulto se hace loco, pues porque sí olía el vato, pues, ¿no? Claro. Pues es una persona, pues, te das cuenta que hay algo debajo de eso. Sí, pues. pero apestaba, pues. O sea, como que olía muy feo. Y mi sobrino se acerca y me dice, ay, olía muy raro. O sea, como que le destruyó la ilusión, pues. Claro. Es delicado. Los niños es cosa delicada. Pues hay que tener cuidado con esas cosas. Por eso esa historia del show M es como muy desgarradora. Pues yo creo que hoy en día debe ser más difícil que esas cosas pasen. O sea, a tal grado, pues, si es que pasó, ¿no? O sea, si es que pasó. Claro. O sea, esto es, te digo, entre leyenda urbana y realidad y creepypasta. Yo también traigo una que está entre ese limbo, Sí. Para este nivel 3. Y estoy hablando del programa Intervenciones en Directo. Así se llama. Es un programa que supuestamente existió en Rusia en los 2000. Durante los años 2000, la televisión rusa vivió una ola de contenidos muy extremos, y muy experimentales, con programas que mezclaban como sensacionalismo, crudeza emocional y vigilancia extrema de los participantes. Uno de los más inquietantes que existió y que muy controvertido también fue un programa llamado Intervenciones en Directo. ¿Qué era este programa? Bueno, el formato era sencillo. Supuestamente transmitido entre el 2001 y el 2007 en canales regionales de Rusia. Es por eso que a lo mejor no encontramos, Mike, imágenes, porque a pesar de que duró muchos años en emisión, eran canales regionales rusos. Rusia es uno de los países más grandes del mundo. Entonces, el encontrar y rastrear estas imágenes a lo mejor y puede ser difícil, ¿no? Pero igual vamos a intentarlo. Este programa desapareció sin explicación y consistía en presentar casos reales de adicciones, enfermedades mentales, o sea, trastornos muy, muy fuertes, violencias domésticas, trastornos graves sociales, incluso como de tendencias de autodestrucción. Y el programa se trataba de que agarraban a estas personas y luego las confrontaban en un set. Y los confrontaban en vivo frente a sus familias y al público, en una especie de intervención psicológica forzada. No había actores, no había filtros y la crudeza del contenido era parte del show. O sea, era parte de lo interesante, güey. La estructura era sencilla, eran 4 pasos. La introducción del caso primero. Como cualquier reality show, se presentaba la historia de la persona afectada, ya sean alcohólicos, adictos a la heroína, personas con tendencias suicidas, veteranos de guerra, mentalmente inestables y un montón de otras cosas que el Mike puede censurar, ¿no? Un gran etcétera. La segunda parte eran los testimonios de las familias. Generalmente estas se filmaban con cámaras de mano en espacios muy íntimos, muy a estilo documental reality, normal. Sí. Después venía la parte de la intervención. En un set austero, porque te digo, era tele local al final de cuentas. En un set medio austero con una silla central, el individuo era confrontado en vivo por sus familiares,
por su terapeuta y en ocasiones incluso por policías, por figuras de autoridad, por militares, etcétera, ¿no? Y ya al final no había una resolución garantizada. Incluso se esperaba, pues, que los participantes colapsaran en vivo. Era como parte del encanto, pues, ¿no? Dicen por ahí que en casos extremos se reportó que algunas de esas intervenciones terminaron tan, pero tan mal que necesitaban de que servicio de ambulancia o incluso hablan de uno que otro caso de personas que pasando la intervención, pasando el show, acabaron con sus propias vidas, ¿no? Entonces era un tema medio fuerte. Aunque no hay un archivo oficial disponible públicamente de este programa, existen, se supone, grabaciones subidas por usuarios anónimos a plataformas que desgraciadamente pues no están aquí en Occidente. O sea, una plataforma que se llama RuTube, una plataforma que se llama LiveLeak, antes en sus tiempos, pues, ¿no? O foros así como de videos de persona a persona, o sea, foros ya sea tanto de Reddit como incluso Telegram y esas cosas, o sea, muy under los clips de este programa. Algunos de estos clips que dicen las personas que lo han visto contienen, por ejemplo, un joven que se mutila. O sea, que se mutila en vivo al ser confrontado por su propia madre. Una mujer con delirio religioso que entra como en una especie de trance y comienza como a hablar en lenguas extrañas. Un veterano checheno que rompe en llanto y golpea la silla mientras grita que no hay redención para él, güey. Fíjate ese espectáculo. O sea, sí, confrontar a un militar que sabes que hizo cosas terribles y confrontarlo y él saberse culpable. No, una cosa espantosa. Pues. Sí. Yo estoy seguro que a lo mejor muchos que están escuchando esto dirán, ay, qué suave, ¿no? Chismecito. Sí. No, es que son cosas que ya no deberíamos de ver. O sea, que no deberíamos de ver nadie. Obviamente que esto ha sido tela de juicio el si existió o no existió. Por eso te digo que como el show de M es un poquito como entre creepypasta y... Claro. Porque pues no se sabe. Es lo difícil, pues, de dar realmente con una adaptación de dónde está, los archivos, los media, todo eso. Mira, yo lo que pienso es que si no existió formalmente, o sea, si no existió como en una televisora rusa y todo esto, el simple hecho de que exista esta historia ya lo hace acreedor a que por lo menos algún que otro creativito por ahí hizo esto de verdad. Uh-huh. O sea, como siguiendo un poquito este creepypasta y dijo, pues hay que producir algo así similar, guiados quizá por aquel morbo del que estoy hablando, que digan, qué suave, qué chismecito tan bueno el programa. Pero no está, pues no es, pues. No, pues es vulnerar a una persona al punto... Es más allá del morbo, pues. Es más mucho más allá del morbo. Mucho más allá del morbo. Pero sí, esa es la intervención. Intervenciones en directo. Curioso, pero esperemos que no sea verdad. Ojalá. Y con eso pasamos al nivel 4 de este iceberg, porque en el nivel 4 empezamos con cosas que ya derivan de locuras reales que han pasado también en la televisión internacional. Y en este caso quisiera hablar de un show de televisión que pasó en 1998. Este show se llama Suzuno Denpa Shonen. Y es un caso de un show japonés que sometió a participantes a hacer algo al extremo, ¿no? En concreto uno que voy a hablar ahorita. Pero bueno, este show fue uno de los más extremos jamás emitidos en Japón. Un reality donde los participantes eran sometidos a desafíos que eran brutales, humillantes y pruebas físicas que eran muy, muy retadoras en temas mentales, de límite también legal. Los japoneses tienen que relajarse con su entretenimiento. Y desde aquellos años, Pues estamos hablando ya de hace algunos años. Cada temporada de este programa tenía distintas reglas. Eso también es importante aclararlo porque conforme fue pasando el tiempo, como que fue cobrando más intensidad el programa. ¿Sí? Sí. Lo único que compartían en la base era que la crueldad era sin límites. Estaba toda la crueldad disfrazada de un entretenimiento
digamos que muy, muy exagerado. Algunos de los participantes fueron abandonados en islas desiertas, forzados a recorrer África y Europa sin dinero, o en el caso más infame, encerrados completamente desnudos en un cuarto por más de 300 días. ¿Qué? Este último caso es el por el cual traigo esto en el iceberg de los misterios de la televisión. Ah, ok. Porque este fue un fenómeno absurdo que pasó en Japón. Y bueno, todo pasa con un personaje llamado Tomoaki Hamatsu, también conocido como Nasubi. Que Nasubi. Digamos que su significado en español sería berenjena. Bueno, él tenía... Eso está muy raro. Nasubi tenía 23 años cuando fue seleccionado. Y debido a estos rasgos faciales que tenía, fue muy atractivo para la producción. Era gracioso. Sí, tenía una cara alargada. Era muy efusivo. Una persona como que con muchas... notabas mucho sus expresiones, ¿no? Más tarde empezaron a pensar cómo llevar este show al extremo, ¿no? Y lo iban a representar como una berenjena, bueno, una berenjena animada que iba a estar cubriendo su cuerpo porque todo el tiempo durante el show iba a estar desnudo. Nasubi se ofreció a esta gran oportunidad. Iba a participar en este experimento televisivo que sí resultaba interesante en el momento, pero que también, bueno, iba a ser algo extremo con los días. Oh, es que sí. Una mañana, el equipo del programa lo vendó, lo llevó a un apartamento diminuto y ahí lo dejaron completamente desnudo, sin muebles, sin comida, sin ropa, sin contacto con el exterior. La única condición para salir era conseguir el equivalente a 1,000,000 de yenes, que son unos $7,000 más o menos de aquella época. ¿Y cómo los iba a conseguir? Participando en ciertos sorteos de revistas que le iban a estar enviando como a esa dirección. Su única herramienta era un teléfono y pilas de revistas con estos concursos para ganar dinero. Lo que Nasubi no sabía era que desde el primer segundo su encierro estaba siendo transmitido en vivo en la televisión nacional de Japón. ¿No sabía él? No sabía. Y esa es la parte interesante. Durante más de 355 días... Un chorro. El público japonés presenció a Nasubi comer comida para perros durante semanas, festejar al ganar el papel higiénico por primera vez en meses, hablar con un peluche al que llamó Basu porque estaba perdiendo el juicio, y bailar desnudo por inanición, desorientación y confusión, llorar, reír, silenciarse, entrar en estados catatónicos. Todo esto mientras lo veían miles y miles de japoneses a diario, como si fuera un personaje de comedia, como si fuera un sketch, un Mr. Bean. Sí, como si fuera algo, ajá, exacto, como un personaje de la televisión más. La producción colocó una berenjena animada en sus partes para pues que la gente no, eso no se podía transmitir. Sí, antes. que no hubiera censura, porque Exacto. eso ya es demasiado, ¿no? Dijeron. Sí, dijeron, no nos pasemos, ¿no? Pero... Cuando finalmente alcanzó el 1,000,000 de yenes, creyó que todo había terminado, pero no. Los productores le dieron ropa, lo llevaron a un parque de atracciones en Corea del Sur y esa misma noche lo encerraron otra vez en otro apartamento que era idéntico. Desnudo nuevamente, pero ahora con un diccionario en coreano. La nueva tarea, ganar lo suficiente para costear un vuelo de regreso a Japón. Y bueno, cuando logró reunir el dinero, le dijeron que tenía que ser clase business. Cuando consiguió eso, dijeron que debería ser primera clase. Y al final lo llevaron a Japón y lo encerraron una vez más pero en un tercer apartamento. Cuando se resignó, se quitó la ropa y se sentó. Las paredes cayeron. Estaba en un estudio de televisión. El público aplaudía. Nasubi no entendía nada de lo que estaba pasando. Su cuerpo estaba evidentemente en pésimas condiciones después de haber mal comido. La barba que tenía, el cabello largo, los ojos parecía un loco, pues. Estaba loco. Se había vuelto loco. Lo habían vuelto loco. Lo habían vuelto loco. No sabía cómo hablar. No sabía cómo vestirse. Le incomodaba usar ropa. Durante más de un año fue tratado como una rata de laboratorio ante los ojos del país.
Y cuando el show terminó, pues Nasubi fue una celebridad, pero no tenía herramientas emocionales ni nada para vivir fuera de ese experimento. Dijo en entrevistas posteriores que nunca hubo llave en la puerta. Pudo haber seguido, pero no lo hizo. Los japoneses cumplimos lo que prometemos, fue lo que dijo. Ay, ¿cómo iba a saber él que iba a estar abierto? Pues es como medio manipulador eso, pues, o sea, claro. ay, si tú pudiste haberte ido cuando quisieras, no, pero pues... Obviamente que todo este tema, cuando pasaron los años, Susumu Denpa Shonen fue cancelado en los 2002 por las críticas que se le dieron. Ya se estaban pasando. Sí, sobre todo ya cuando salió a la luz todo el tema, pues. Fue citado como algo relacionado a los límites de la explotación en un reality. Más allá de los realities, como en los shows televisivos. Porque esto ya se había visto en otras cuestiones, de otras formas. Pero esta fue la vez más extrema. O sea, de verdad, ha habido realities muy bizarros. Pero este en concreto sí superó mucho, incluso expectativas que la misma producción estaba buscando. Uh-huh. Nasubi no logró crear una carrera sólida como comediante o como presentador de televisión o como algo así, porque simplemente esto que le hicieron pues fue una pillada. La verdad es que lo agarraron desprevenido y lo usaron como un cirquero mediático. Lo usaron, güey. Lo usaron. Y es que yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando salió este programa en MTV, ¿te acuerdas? Jackass. Sí. Fue muy popular también, ¿no? Y muy disruptivo también, peligroso y estúpido, ¿no? Pues el programa se llama Jackass. Claro. Después salieron otros vatos, también en MTV, años después, unos que no recuerdo cómo se llama. Si la gente me puede ayudar ahí en los comentarios a decirme cómo se llamaban este grupo de chavos que eran de Finlandia. Ajá. Que eran más extremos que Jackass. Ok. Fue un fracaso el programa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya estaban demasiado pasados de lanza. Claro. O sea, como que ya no... Pasados de la raya, para que entiendan. Tiene que haber un límite, un equilibrio entre el morbo y ¿sabes? O sea, no puede ser así nomás locos y ya. No, y aparte, digo, yo no era muy seguidor del programa de Jackass, pero sí supe que tuvieron problemas después de eso ellos. Sí, todo uno se murió, güey. Sí, o sea, psicológicamente quedaron muy afectados. Quedaron afectados. Y ahorita ya están algunos de ellos en la era en la que ya se superaron. Superaron toda esa parte, ¿no? Pero sí, no, es un tema también, Jackass, ¿no? Tiene una historia muy interesante. A mí sí me gustaba, pero porque me hacía sentir grande. Corresponde a una época. A una generación. Sí. Definitivamente. Oye, nivel 4. Sí. Te traigo un caso que yo sé que te va a gustar. Ok. Es el caso Emanuela TV. Ok. Esto pasa en Italia del 1993. En la primavera de este presente año, y del que les dije, en 1993, perdón, en Roma y sus alrededores, diversos espectadores reportaron haber sintonizado una extraña transmisión televisiva no listada en la programación oficial. Uh-huh. Estaban teniendo de nuevo una interrupción ajena en la televisora. El canal apareció en la madrugada en la banda UHF bajo el nombre de Emanuela TV. Uh-huh. La emisión duró entre 15 y 30 minutos y lo que mostró dejó a muchas personas perturbadas, porque era una serie de imágenes estáticas, cortes de videos confusos, una figura femenina inmóvil con el rostro oculto y una voz que repetía el nombre Emanuela. Emanuela en diferentes tonos. Hasta el día de hoy, nadie ha confirmado oficialmente quién emitió esa señal. Y ninguna estación reconocida de Italia ha aceptado haber tenido participación o conocimiento de esta existencia, pues de esto. El caso se volvió aún más inquietante cuando las personas vieron esto y lo relacionaron rápidamente con uno de los mayores misterios no resueltos del Vaticano, güey. Okay. La desaparición de Manuela Orlandi. Claro. Desaparición de Manuela Orlandi 10 años antes, en 1983. ¿Quién fue Manuela Orlandi? Emanuela Orlandi tenía 15 años cuando desapareció el 22 de junio de 1983 en Roma. Ella era hija de un empleado del Vaticano. Su caso se convirtió en uno de los más complejos e intrincados, no del Vaticano ni de Italia, de Europa, güey.
uno de los casos más complejos Sí. de Europa, involucrando posibles conexiones con, uno, el crimen organizado, ¿no? La banda de la Malillana. 2, el escándalo del Banco Ambrosiano. Las redes de los... Sí. dentro y fuera de instituciones religiosas. El atentado contra el Papa Juan Pablo II. Servicios de inteligencia extranjeros. De todo. En todo está Emanuela Orlandi. En todos esos misterios, en todo lo que pasa turbio y shady en Roma, está Emanuela Orlandi involucrada, ¿no? Su rostro fue ampliamente difundido en carteles, noticieros, documentales. Bueno, la figura de Emanuela Orlandi se volvió símbolo de la impunidad eclesiástica, güey. Así es como la conocemos hoy en día. Volviendo a la Emanuela TV, esto pasa 10 años después, ¿no? De la desaparición, perdón. La mayoría de los testimonios sitúan esta transmisión en abril o mayo de 1993, en la madrugada entre la 1 y las 3 de la mañana. Se captó brevemente en televisiones analógicas, sobre todo en áreas cercanas de Trastevere, en Gianchiolo y el Vaticano. Los testigos que vieron esto describen todos lo mismo. Una habitación oscura, apenas iluminada por una lámpara de escritorio. Sí. Una figura femenina sentada e inmóvil con el rostro cubierto así por el cabello o pixeleado digitalmente. Eso es como que varía. Sí. Y en algunos momentos una voz distorsionada que repetía Emanuela, Emanuela, Emanuela. Breves flashes de documentos así, pum, pum, oficiales, símbolos del Vaticano y lo que parece ser una partitura musical con la inscripción Domina Nostra. Ok. Está muy raro, ¿no? Las teorías no tardaron en aparecer. Algunas personas dicen que muchos creen que Emanuela TV fue un mensaje dirigido directamente al Vaticano o al Estado italiano, mostrando que quien fuera responsable de la desaparición de esta niña y de la niña como tal, aún estaban vivos, tanto los privaron de libertad como la niña, y que tenían información confidencial de lo que pasó en realidad. La emisión además contenía algunos símbolos crípticos que parecían ser mensajes cifrados también, que hasta la fecha no se han cifrado realmente, pues. Y la otra es que dicen que la persona que sale sentada ahí en el escritorio es Emanuela. Okay. Y que sigue viva, pues. Que es lo que yo creo que todos queremos creer, güey. ¿Qué habrá pasado, no? ¿Qué habrá pasado? Pues no. Tras la difusión de estos testimonios sobre Emanuela TV, muchos ciudadanos que aseguraban haber grabado fragmentos en VHS de esto afirmaban que estas cintas habían sido o robadas o dañadas o que simplemente dejaron de funcionar. Claro. Un silenciamiento por ahí. Algunos periodistas como Emiliano Fittipaldi y Andrea Purgatori mencionaron el suceso en investigaciones paralelas, pero jamás se emitió un reporte oficial. O sea, a pesar de que ya habían 2 periodistas grandes estudiando el tema y viviendo esto de Emanuela TV, se lo guardaron. O sea, no lo reportaron oficialmente. Y el Vaticano no respondió consultas sobre el tema. Porque una de las cosas que más le duele al Vaticano no es el tema de los sacerdotes con los niños. Ajá. Es güey. Claro. Porque no nomás mancha al hombre, sino que mancha a la institución completa. Sí, y una de las principales también figuras eclesiásticas que fue Juan Pablo II. Que fue Juan Pablo II, una de las más queridas, güey. A Francisco no lo querían como a Juan Pablo II. A nadie lo han querido como él recientemente. Sí, no. Por lo menos recientemente. Ni a Benedicto, ni a este nuevo que tenemos, al León XIV, que ya muchos ya ni se acordaban cómo se llamaba, ¿verdad? Hoy el canal forma parte del extenso mito que rodea la desaparición de Emanuela Orlandi. Sí. Hay buenas noticias con el caso. Tú me la mencionaste cuando se desclasificó. Pero en 2023 el Vaticano anunció que reabriría el caso. Después del documental, de hecho. Después del documental. Desgraciadamente, pues no ha habido ningún upgrade, no ha habido ninguna noticia ni nada. Pues, No
No, realmente sí es un caso muy, muy complicado y pues creo que lo último que se supo fue esta carta que le enviaron a la familia, que dieron con una supuesta sepultura de una princesa, que luego abrieron abrieron el lugar donde estaba supuestamente, donde podrían haber encontrado el cuerpo de alguna y no hubo nada, estaba vacío. Ni siquiera fue sepultura de esta supuesta princesa y pues ni modo, ¿no? Puras mentiras que se ocultan debajo de todo este caso. Sí. Pero con esto pasemos al nivel 5. Y en el nivel 5, de hecho, yo te tengo un caso que también se puede ligar un poco a este tema. Pero esto es un caso que nos pertenece un poquito más porque fue aquí en México. En el 2001 pasaba algo bastante recurrente. Y eran unos anuncios en la televisión, específicamente en el Canal 5. En este segmento dedicado a aquellas personas que habían desaparecido. Servicio a la comunidad. Ah, servicio a la comunidad. Así es. Sí. Servicio a la comunidad, donde básicamente pues eran interrupciones breves que a manera de anuncio, donde una voz de un presentador nos decía pues los datos de una persona con ciertos rasgos, cierta edad, etcétera, que estaba desaparecida en el país. Hubo diversos personajes que se fueron presentando como sus rostros. Algunos de ellos se encontraron, otros lamentablemente pues luego los encontraban pero ya no estaban con vida. Pero un día de tantos, una noche de tantos, aparece un personaje que sigue siendo un misterio no solamente para el tema de la televisión, sino un misterio en México, literalmente. Y era el rostro de una mujer llamada Selene Delgado López. Sí. Ese caso es uno de los más extraños, enigmáticos. Y te tengo información que la verdad nunca la habíamos mencionado antes. Bueno, vamos a poner aquí la imagen para que la vean porque pues es aquí cuando muchos se van a acordar de este caso, ¿no? Es una mujer de cabello oscuro, mirada neutra. Junto a su rostro está el mensaje de búsqueda. Nadie imaginaba que ese instante, que era algo fugaz, que solo iba a aparecer, sería uno de los misterios más grandes de toda la historia de México. Sí. A diferencia de otros casos, la imagen de Selene comenzó a reaparecer insistentemente en servicio a la comunidad en emisiones posteriores. Daba igual si era un segmento programado o un tipo de repetición tardía, el rostro volvía nuevamente. No se publicaron nunca actualizaciones acerca de la reaparición o, bueno, definición de hallazgo de que encontraron el cuerpo o algo, nada. No se mencionó nada en torno a este personaje. Entonces, ¿quién era realmente Selene Delgado? Porque muchas cosas no cuadraban. Nadie conocía a sus familiares. No había notas de prensa sobre su desaparición. No existía ficha oficial de bases públicas. Y lo más extraño es que no había más que una sola foto de ella en todo internet. Era como si su existencia apenas comenzara en servicio a la comunidad. Sí. Y bueno, en los años siguientes, y especialmente con la llegada de las redes sociales, la figura de Selene se volvió viral nuevamente. Bueno, es que en realidad no se hizo viral en aquel tiempo, sino que era popular, pero ahora se hizo viral. Aparecieron muchas preguntas, comparaciones y análisis de la imagen. Algunos expertos en edición digital y sobre todo pues de retoque sintético de las imágenes, manipulación artificial, dijeron que su rostro parecía como algo diseñado. O sea, como que no parecía una fotografía como tal, sino que algo manipulado como que generado por computadora. O por lo menos que estaba alterado digitalmente. La simetría de su cara, la baja resolución y la ausencia total de otras fotografías alimentaban la teoría de que Selene Delgado López nunca existió. A la bestia, güey. Y surgió la hipótesis de que su caso fue más bien como un experimento mediático. Una prueba de que podemos llevar esta atención a una manipulación social o un test para la reacción colectiva de las masas. Algo que, pues, creo yo que no es tan complicado de imaginar en nuestro país, sobre todo con el tema de las cortinas de humo. Que ya tendremos episodio de eso. Pero bueno... ¿A quién quieres engañar? ¿A quién quiero engañar? Pero bueno, el misterio se volvió aún más profundo cuando se conoció un caso extrañamente similar ocurrió en Chicago en 1989.
¿A poco? En plena madrugada, mientras se transmitía el himno nacional por un canal de televisión que es WMAQ TV, la señal fue interrumpida y en pantalla apareció la imagen de una mujer, Joana López. Su fotografía se mantuvo estática durante 6 horas, sin sonido, sin explicación, sin pausa. Nadie supo quién era, no hubo cobertura mediática, no existían denuncias previas, nadie la buscaba y al igual que Selene, nunca fue encontrada. Lo más extraño es que 2 años después, en el 91, la misma foto volvió a transmitirse, también de madrugada, también durante horas y también sin justificación alguna. Así que el rostro de Joana López regresó como un espectro, como un fantasma del pasado. Y ambos casos ocurrieron en diferentes países, ¿no? Pasó en diferentes épocas. En diferentes épocas. Pero con la extraña similitud de que son 2 mujeres sin rastros, con nombres compuestos, con apellidos idénticos, transmitidas por canales 5 en sus respectivos países. Ninguna volvió a ser vista. Muchos la atribuyeron a una coincidencia, otro a algo más planeado. Una prueba que ambas transmisiones estaban como un tipo de patrón o algo así. Es que lo que sugiere eso entonces es que aquellas personas que quieren hacer ese experimento no provienen del país. Exacto. Sino que hay algo más arriba que está haciendo ese experimento. Porque es un patrón que se repite en 2 países, ahora sí que como 20 años de diferencia uno del otro, y es como lo mismo. Entonces, sí. O es mucha casualidad, así, mucha casualidad, o sí hay algo que nos están, pues... queriendo implantar, decir. Sí, quizá. Ver nuestra reacción, no sé. Hoy en día, de hecho, la imagen de Selene Delgado sigue apareciendo ocasionalmente en lugares porque, por ejemplo, hace unos años surgió un perfil que supuestamente era un perfil pues, que podría asimilarse. Que todo el mundo lo tenía de amigo. Ajá, que todo el mundo tenía de amigo, pero en realidad es que en la plataforma de Facebook había una función que tú automáticamente podías dejar tu perfil abierto. Ajá. Y las personas pensaban que estabas como agregado, pues. Sí, y bueno. Yo sí me asusté, güey. Porque todo el mundo lo checaba así, pues. Sí, y decías, oye, ¿cuándo agregué a esta persona? Sí. Fue bastante viral en su momento. Sí. La fotografía de este perfil, que obviamente era bueno, no recuerdo que se llamaba... Bueno, tiene el mismo apellido, no recuerdo exactamente el nombre que tenía. Selene Delgado López. No recuerdo si se llamaba así el usuario de Facebook, pero se llamaba muy similar por lo menos y hacía alusión a que sí, si ves los rasgos del personaje, que aquí los van a ver en pantalla, vamos a poner ambos para que los vean, pueden parecerse bastante. Sí, incluso aquella que sale en Facebook ya se ve más mayor. Claro, coincide. Entonces está extraño eso también. Güey. Pero al final de cuentas, ni una ni otra se supo. Este perfil nunca contestó a ningún mensaje. Y solamente quedó como un misterio más más allá de internet. Pues un misterio de la televisión. ¿Habrá existido? Yo creo que esto fue un error. O yo creo que esto habla más de las verdaderas conductas detrás de la televisión en México. De la fabricación de la ayuda artificial en los medios. Bueno, ya tendremos oportunidad, dijo el Minor, de hablar de las cortinas de humo, así que sí, yo creo que va por ahí. Sí. Va por ahí. Fíjate que yo para el nivel 5 te traigo algo que me pareció muy interesante y que puede llegar a conectarse incluso con lo que estás contando, porque entonces hablaríamos de que la televisión, bueno, primero, en el iceberg que ya está llegando a su fin, este iceberg, hablamos de algunas agencias, ¿no?, que regulan este tema de las transmisiones. De las transmisiones y todo eso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, yo no lo sabía. Yo no sabía que hubiera tanta regulación con ese tema. Y estoy seguro que a lo mejor ustedes tampoco. Entonces, eso me deja a mí pensar que quizá la televisión hay un nivel como más grande y más grande y más grande en el que las televisiones son llevadas por pocas personas. Sí. ¿Qué genera esto? Pues una
pues un control completo de la narrativa y de todo esto. Por ahí se habla de que el dueño de Fox y de que ESPN son amigos y no sé qué. Bueno, hablando de la élite, pues eso, ¿no? Claro. Hay un apartado que, así como existe en el internet, existe, se supone, también la dark web de la TV, de la televisión. Ok. Entre el 2003 y el 2006 se comenzaron a reportar en foros especializados en radiofrecuencias, en VHS tradings y en la dark web, principalmente en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? Que afirmaban haber captado en sus televisiones transmisiones breves, pero las identificaban en horarios de madrugada y en frecuencias UHF o canales de cable abiertos en blanco. A estas emisiones se les comenzó a llamar de forma informal la dark web de la TV. Aunque nunca fue un canal oficial ni tuvo señal reconocida, los fragmentos aparecían esporádicamente, duraban entre 20 segundos y 3 minutos y luego desaparecían, sin dejar rastro. Lo más inquietante, algunas personas afirmaron haber grabado estos clips y luego no recordar haberlo hecho. ¿Se acuerdan ustedes que en el 2003-2006 se usaba mucho este aparato de que lo conectabas a la tele y grababa las televisiones? Sí, claro. Pues a eso se refiere, a que había personas que de repente agarraban así sus películas así y encontraban, ¿y esta grabación? Y era una de estas interrupciones y decían, pues yo no me acuerdo de haberlo grabado. Los fragmentos tenían una estética siniestra, fuera de toda lógica narrativa, como si fueran creados para perturbar, como Mr. Nosy Bunk, así como de ese tipo de contenido extraño. Todos estos casos fueron debatidos en listas de correos de cibervigilancia, foros de tecnología obsoleta y archivos ocultos, y aún hoy en día nadie ha podido confirmar quién, qué y por qué emitía estas cosas, güey. Ok. Los fragmentos que se les atribuyen a la Dark Web TV no seguían ningún patrón evidente. O sea, no era como la Dark Web que conocemos normalmente. O sea, que tú sabes a grosso modo qué es lo que ahí se vende, claro, y todo, ¿no? Sino aquí como que no hay un patrón. Por ejemplo, algunos testimonios y documentos y archivos que supuestamente existen de copias digitales describen 4 escenarios. 1. Una figura masculina con una máscara quirúrgica así, mirando fijamente a la cámara sin moverse durante casi un minuto. Al fondo se escucha una grabación distorsionada de un niño repitiendo la frase "We already saw you, we already saw you", de que ya te vimos, así pues, ¿no? El otro es la escalera que no termina, un plano cenital, que es el plano desde arriba, descendiendo por una escalera espiral interminable, con parpadeos así como de luz estroboscópica y una voz susurrando en francés, "Tu es déjà mort", que significa "tú ya estás muerto". Otro que dice que es una imagen de una mujer con la boca abierta como en un grito, completamente inmóvil, con los ojos como censurados. Cada 10 segundos una línea de código sexagesimal aparecía en pantalla. En algunas versiones se han detectado palabras en cifrados brevemente insertados ahí, pero tampoco se ha encontrado mucho. Otras se parecen mucho a aquella grabación que les dije en el nivel 1, que es una grabación de audio. O sea, que es puro audio, que parece ser como puro ruido blanco, pero que lo agarran y tiene frases y cosas repetitivas, o sea, como algo encriptado. Los casos de estos que te acabo de mencionar fueron reportados principalmente por radioaficionados y técnicos de señal analógica, usuarios que grababan televisiones por VHS y todo eso. Algunos de los trabajadores de las compañías de cable notaron estas interferencias en los mismos logs. Los logs eran las señales que les indicaban cuando había algo en emisión o no. Algunos trabajadores, te digo, y otros usuarios como de Something Awful, 4chan o CDN, Underground y Digital Noise, todo esto
cayó ahí a esos foros undergrounds que rascan mucho el deep web. Claro. O sea, como que ahí empezó a proliferar muchísimo estas historias. Las grabaciones no se encontraban en los canales oficiales, sino como fragmentos sueltos entre programas o cosas así. Entonces estaba muy raro. Un usuario anónimo dice que en el 2007 afirmó que estos clips formaban parte de una red descentralizada de transmisores experimentales, güey, que probaban canales de acceso subconsciente. ¿Qué significa esto, güey? Es bien interesante porque Internet es algo descentralizado. O sea, cada persona puede hacerse su medio de comunicación. Obviamente ocupamos plataformas que sostengan dichos medios, como por ejemplo YouTube, como por ejemplo Spotify. Ellos son los servidores, pero nosotros creamos el contenido bajo sus políticas y todo, pero es un medio no centralizado, a diferencia de una televisión que es centralizada. O sea, lo que la televisión quiera contar es lo que la televisión va a contar. O sea, tú no tienes una libertad creativa ahí. Sí. Este usuario en el 2007 muy inteligentemente dijo, esas cositas eran intentos amateurs de personas, porque acuérdate que esto es previo a Internet. O sea, ahí en una época muy extraña entre la TV e Internet. Había personas intentando descentralizar la televisión, güey. Había personas que estaban intentando apoderarse del medio de comunicación. ¿Por qué ya no se ve esto? ¿Por qué ya no existe ese interés? Bueno, porque llegó Internet. Pero la idea era que las personas crearan su contenido y lo subieran a la tele, güey. Okay. Que se metieran como piratas, así que, o sea, literal, a usurpar el medio y meter ahí sus clips. Y las personas especulan que eso era la dark web, que no tenía sentido ahí como de perturbarte o cosas así, sino más bien era un intento de ver qué tanto aguantaban o de qué manera se podían meter a las líneas de transmisión, güey. Hacerlo privado o público. A mí me parece como hasta muy valiente. Sí. Como muy interesante. ¿Dónde están ahora esos fragmentos? Bueno, algunos fueron subidos a YouTube bajo nombres cifrados, pero varios han sido eliminados. Otros fragmentos fueron compartidos en el extinto foro northernsignal.net y sobreviven en torrents privados. O sea, se volvió todo muy, muy underground, ¿no? Hay quien afirma que las versiones completas fueron recopiladas en una carpeta comprimida de la dark web llamada i13.tar. Hoy casi imposible de encontrar. Un archivo conocido como fragments.2004.bnk circula en algunos foros ocultos y dicen que ahí contiene 11 videos que son los clips. Ok. Pero ve tú a saber. O sea, yo la verdad... hay personas que dicen que fueron un archivo de televisión prohibida, estudios de medios alternativos, ARGs. Ve tú a saber. Yo me voy por la teoría esa que te comento. Pues no, o sea, a mí se me afigura que querían descentralizar la televisión. Ok. Porque la historia... Es que la historia nos da la razón, pues. O sea, porque al final de cuentas Internet vino a hacer eso que ya las personas inquietas ya querían hacer, pues, creadores y todo esto. No sé, me parece muy interesante todo esto. Como lo que hacían en Canal 5, ¿no? También en los... Que se metían así... Que metían cosas extrañas también. O sea, me da como esas vibras de que alguien quería intencionar como un contenido disruptivo o algo distinto a los medios. Algo muy amateur, algo muy casero, pero en la tele. Sí. Era el sueño. Claro. Y ahorita YouTube lo cumplió. Yo creo que por eso cesó todo esto. O claro. sea, porque realmente ya no hay un interés. Y no hay necesidad. Ya no hay necesidad. Hay personas, o sea, los que son figuras en Internet tienen muchísimo más impacto en Internet que en la tele. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué mezclarlo? Pues? Sí. No y sé. bueno, esto fue el iceberg de la televisión. Muchísimas gracias a todos. Creo que esto es uno de las metas que teníamos de volver a hablar de esta temática. Sí. Nos pone muy felices poder volver a abordar esto en el canal. Así que pues esperemos su apoyo con su like si les ha gustado este episodio, este iceberg. Recuerden también, si son nuevos o nuevas en este canal,
Que si quieren tener más contenido, pues suscríbanse para que estén al pendiente de todo lo que viene más adelante. Que vienen cosas muy interesantes y temáticas mucho, mucho más misteriosas y oscuras. Así que gracias, suscríbete, síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast y a mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram y el buen Mikey Mike estuvo atrás en los controles como MyGal99 en Instagram y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor, a eso los encargamos muchísimo, ¿no? Así es. Y hay nivel secreto. Recuerden, sí. Hay nivel secreto acabando este video, este capítulo, para las personas de YouTube que paguen su membresía y que nos apoyen. Además de llevarse un montón de otros beneficios, van a recibir un nivel extra de este. Así es. Así que yo el que traigo está muy bueno, ¿eh? El que traigo está... Pero sí, no podemos hablarlo por acá. Así es. Por eso es el nivel secreto. Muchísimas gracias. Y ahora sí nos vemos en el próximo video y ahorita con los miembros del canal. Bye. Bye.